Buenas noches, amigos. Nuevamente estamos de retorno. Esta es nuestra tercera sección del trabajo que hemos diseñado como Frente Fans para todo Santa Cruz y toda Bolivia en la disertación de distintos panelistas en pos de avanzar y aprobar en el examen de ascenso de categoría. Sin antes, colegas, amigos, quiero compartir con ustedes y con el resto del país un gran des, des, despropósito que hemos tenido ahora, un luto nacional para los trabajadores, podríamos decir. Nuestro compañero Gutiérrez se fue a mejor vida. Para ello quiero pedirle un minuto de silencio. Muchas gracias, amigos, desde donde nos encontremos, nuestra solidaridad a la familia y a todos los mineros de Bolivia que se quedaron hoy sin dirigente. Colegas, vamos a dar inicio hoy con nuestra disertación. Hoy tenemos como panelista al licenciado Carmelo Bozo Guzmán. Él es maestro de secundaria de la materia de sociales y como segunda profesión es abogado, es licenciado en ciencias jurídicas. Posteriormente tenemos al licenciado Yacir Jaimes, él es el licenciado en pedagogía, profesor de secundaria, también profesor de sociales. El profesor Carmelo nos va a compartir ahora la constitución política del Estado y el profesor Yacir nos va a compartir el modelo educativo sociocomunitario y productivo y la ley 070. Con esa introducción, yo quiero dejarlo en los micrófonos al profesor Carmelo Bozo para que haga su disertación. Adelante, licenciado Bozo. Muy buenas noches a todo el magisterio nacional y agradecerle por la invitación que me han brindado los señores compañeros y maestros del Frente Fans, que ha hecho posible este evento de socialización y capacitación a los profesores que hoy por hoy van a dar examen de ascenso a categoría, ¿no? Y eso es lo más importante. Entonces, en ese sentido, yo voy a compartir con usted alguna experiencia en el ámbito del magisterio, como soy docente, y también en el ámbito de la experiencia como abogado, ¿no? Que vengo ejerciendo en ejercicio libre. En ese sentido, voy a empezar haciendo un preámbulo con relación a la Constitución Política del Estado, siendo que es la ley suprema que está vigente en nuestro país actualmente, y la ley de leyes también denominada. En ese sentido, hay que hacer recuerdo a todos los maestros que la ley, nuestra Constitución nace como origen a través de un referéndum constitucional, y eso ha permitido de una consulta popular que se constituya o se conforme la Asamblea Constituyente. Estamos hablando en el año 2009, que fue el referéndum, ¿no? Y en el 2007 ya se lleva adelante la promulgación de la ley de la Constitución Política del Estado, ¿no? Yo puedo manifestar y indicar que nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional, es la ley más completa, o es la Constitución más completa que tenemos en nuestra historia boliviana. ¿Por qué más completa? Porque en el sentido en que me van agregándose muchos derechos y principios constitucionales con relación a los tratados interamericanos a nivel internacional. No nos olvidemos que Bolivia es parte de los derechos humanos de las Naciones Unidas, es parte de los derechos interamericanos de desarrollo, es parte del Pacto de Costa Rica, ¿no? Y otros tratados internacionales, el convenio de la Haya, por ejemplo, ¿no? En ese sentido es que si ustedes han revisado, han podido leer la Constitución, pues todos están incluidos en esta Constitución.
sectores sociales, están incluidos los mineros, están incluidos los trabajadores, magisterio, los sectores vulnerables, como son los discapacitados, como ser los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Es completo. Y en base a eso, esos principios y derechos fundamentales, fundamentalísimos, pues ha venido ya a surgir nuevas leyes que hoy por hoy han sido promulgadas y faltan otras más por promulgarse. Entonces, en ese sentido, por eso es una constitución bien inclusiva, ¿no? Que ha incluido a todos los sectores que antes, en el pasado, han sido abandonadas o olvidadas. En ese sentido, vamos a hablar principalmente con relación a lo que nos atiende como educadores. Es importante indicar, por ejemplo, que en el artículo número 1, ¿no? Que es importante saber también, que indica con claridad, por ejemplo, que dice que la Constitución Política del Estado, que Bolivia constituye, ¿no?, un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. ¿Qué no quiere decir con eso? No quiere decir que Bolivia, pues, ha incorporado todos los sectores étnico-culturales que están en todos los rincones de nuestro país, las 36 culturas, las 36 lenguas, las 36 naciones, con su forma de vida, como ser social, económico, político, educativo. Todos esos saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, pues, han sido incorporados. También nos indica que es un Estado libre, independiente, soberano, democrático. Recientemente hemos visto una fiesta democrática este 18 de octubre, donde todos han acudido a la urna, ¿no?, a poder ejercer un derecho fundamental, el derecho al voto. En ese sentido es que es otro país democrático. También hemos visto, por ejemplo, que es un Estado independiente, ¿no? Somos soberanos, gozamos de la soberanía, ¿no? También vamos a decir que es intercultural, es descentralizado. Ideológico, o sea, Bolivia, quiere decir que Bolivia tiene la característica de poder aceptar diferentes corrientes políticas, ideológicas, ¿no? Y esa es la parte de la democracia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Tenemos derecho a disentir, a expresar nuestras ideas, a expresarnos libremente, y también un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado. También tenemos aspectos económicos, jurídicos, cultural, lingüísticos dentro del proceso integrado. En otras palabras, Bolivia unifica todos aquellos aspectos que tenemos en nuestro país, ¿ya? Ese es lo con relación al artículo 1. También tenemos con relación a la educación, que está establecido en nuestra norma constitucional. Por ejemplo, vemos en el artículo 77, capítulo 6, ¿qué nos dice? Nos dice que Bolivia la educación constituye una función suprema. Yo quiero hacer de repente un paréntesis ahí en ese artículo, ¿no? De repente, mire, recogiendo alguna experiencia de los colegas maestros, decía que en los tiempos de la dictadura no más solamente se ha visto que el Estado ha clausurado la gestión escolar, tomando en cuenta que Bolivia ha tenido las posibilidades de asumir esa responsabilidad como Estado y tener la función, cumplir con su rol protagónico, que es la educación, constituye una función suprema, ¿no?, primordial y la primera responsabilidad del Estado, haciendo que, ¿no?, las confederaciones de maestros urbanos, rurales y otros padres de familia, en su mayoría, no querían que se clausure la gestión escolar, sino que el Estado brinde las condiciones mínimas de bioseguridad y también capacitar a los profesores y que se pueda asumir la clase como se lo está haciendo hoy en día, las clases virtuales, ¿no? De repente es un poquito complicado llegar más allá de las zonas rurales, ¿no? Pero ha habido varias propuestas que no han sido escuchadas por este gobierno de transición. Entonces, nos indica el artículo 77 de nuestra Constitución que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación de sostenerla, garantizarla, gestionarla. Y fíjense la contradicción que hemos visto en el pasado, en estos últimos meses. Sacaron un decreto supremo, ¿no?, en el gobierno transitorio, ¿no?, que el docente debería buscar la forma, cómo adecuar su forma de enseñanza hacia los estudiantes, pero decía, ¿no?, eso es lo curioso, ¿no?, pero eso no debería derogar gasto económico al Estado boliviano.
preocupante, ¿no? Esa situación comenzó a que muchos sectores del ámbito educativo no rechazaran esa situación. Más bien hubiese sido lindo escuchar ahí, el Estado garantiza, ¿no?, los gastos que eroguen esta capacitación a los maestros estudiantes. ¡Qué belleza! Hubiera sido otro nivel, otro cantar. Ahorita muchos estudiantes, ¿no?, son padres de familia, estuvieran felices, ¿no?, y contentos. Pero a pesar de esa situación, el maestro, la maestra, han buscándose forma y modo para poder llegar a los estudiantes y seguir pasando clases virtuales. En ese sentido, es que yo quiero hacer un énfasis acá en que el artículo 77 con claridad nos indica que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de sostenerla y garantizarla y gestionarla. ¿Para qué? Para seguir mejorando la calidad educativa. Con relación al Estado, dice, el Estado y la sociedad tienen intuición plena sobre el sistema educativo. Evidentemente que sí. El Estado central ahorita, ¿no?, es quien tiene el control de la educación en los diferentes niveles, ¿no? Entonces, todavía no hemos llegado a profundizar el tema de la descentralización educativa. Que eso tiene sus cosas positivas y cosas negativas también. Un claro ejemplo, por ejemplo, si hablamos del tema de la descentralización de la educación, el sector de salud, por ejemplo, ¿qué pasa en estos momentos? Cada vez escucho en los medios de comunicación indicando que los médicos, los trabajadores de salud están en paro porque se la deuda 2 meses de salario. Eso sería uno de los aspectos, por ejemplo, negativos si la educación pasa ya a controlar la gobernación o la alcaldía. Entonces, son aspectos que se tienen que trabajar con mucho cuidado en el tema de lo que es lo que se llama la dirigentes nacionales, las confederaciones y las federaciones, ¿no? Por eso dice que el Estado y la sociedad tienen la autorización plena sobre el sistema educativo que comprende educación regular, alternativa y especial, y educación superior, formación profesional, ¿no? Se refiere que el Estado y la sociedad tienen el control. El Estado y los padres, familia y profesores. Todos los actores de la sociedad, ¿no?, para poder mejorar la calidad educativa. Con relación al sistema educativo, se desarrolla un proceso de formación sobre la base de armonía y la coordinación. En el sistema educativo, en los niveles distritales, departamental, distrital, directores de unidad educativa, junta escolar y profesores, debe haber una constante coordinación para poder trabajar en conjunto y poder llevar un buen trabajo y una buena administración. Y los grandes beneficiados van a ser los estudiantes, ¿no?, la sociedad, esa comunidad educativa que está esperando de los profesores, esperando de la transformación y el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con relación al capítulo 6, con relación a la educación, dice la educación, interculturalidad y derechos culturales. En el artículo 77 dice con claridad, también indica que el sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas. Evidentemente que sí, o sea, el sistema educativo en todos sus niveles tienen que trabajar los municipios, por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura, coordinar permanentemente con los departamentales, ¿no? Hacer gestiones en pro del mejoramiento de la educación. Ejemplo, desayuno escolar en los colegios, en el ámbito educativo fiscales, en la privada. Recientemente hemos visto, por ejemplo, que el Estado ha asumido una obligación del pago del bono Juancito Pinto, de los bonos anteriores que ha recibido el Estado, ¿no?, que ha dado a los estudiantes, que antes no se veía eso. Entonces, también los colegios de convenio tienen que, de repente los colegios de convenio tienen otro sistema, ¿no?, de administración, pero eso no deja también de ser parte del tema de lo que se llama la administración del Estado. ¿Por qué digo que tienen otro sistema de administración? Los colegios de convenio en su mayoría, bueno, todos vamos a decir así, que estos colegios tienen una metodología de cobrar, por ejemplo, una mensualidad, ¿no?, a los padres de familia, con la idea en que se pueda mejorar la calidad educativa, en temas de infraestructura, capacitación de los profesores permanentes, todo eso. Inclusive reciben un bono para eso los profesores, y a veces cuando hay algunos movimientos sociales, luchas sindicales, los colegios de convenio se oponen.
y se han oponido siempre, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que esos colegios de convenio dejan de ser parte del Estado. Los colegios privados tampoco no pueden dejar de ser parte del Estado porque dependen de una administración pública, ¿no? Que es la Dirección Departamental de Educación, en el control de los municipios y también los colegios fiscales. Entonces, en ese sentido, todo eso engloba el tema de la interculturalidad, la relación de las comunidades culturales con su entorno social, los derechos de los pueblos indígenas originarios. Se lo tiene que respetar su identidad cultural, no se lo puede discriminar, no, porque ellos son parte de su propia, más bien la ley 070 dice que nos dice, por ejemplo, que nosotros tenemos que recuperar esos saberes y conocimientos de los pueblos. Si un estudiante llega a un colegio fiscal o a un colegio particular, pues hablando guaraní, obviamente que el docente de esa materia, ese colegio, no, todos los docentes de ese colegio tienen que adecuar su planificación, ¿no? en ese estudiante, ¿no? En el tema de la enseñanza, planificaciones, todo eso, ¿no? Todos esos niveles de aprendizaje. Por eso es importante que haya la integración, la interculturalidad y respeto a los derechos culturales. Con relación al capítulo sexto, educación, interculturalidad y derechos culturales. Es unitaria, educación es unitaria. La educación es universal, ¿no? ¿Por qué unitaria? Porque es el conjunto de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El sistema educativo nacional está regido por un currículo base. Y ese currículo base es lo que debemos enseñar todos los profesores en los diferentes colegios particulares, fiscales, de convenio y también en otros niveles de educación, ¿no? Es democrática porque permite la participación de todos los actores de la educación. Estamos hablando de los padres de familia, estudiantes, centro interno de los colegios, ¿no? Director, ¿no? Hoy en día ya no existen los directores autoritarios, ¿no? Tenemos que tener los gestores que tienen que administrar, ¿no? Colaborar el plantel docente, el equipo de ese colegio, ¿no? El equipo pedagógico. Todo mediante consenso. Eso no quiere decir que también nos enmarquemos lo que dice nuestras obligaciones, nuestros derechos como profesores, ¿no? Tomando en cuenta los roles de los padres de familia, roles de los profesores y roles de la autoridad que es el director o junta escolares, ¿no? En muchos casos, de repente, siempre ha sido un tema polémico, ¿no? Que las juntas escolares están vulnerando nuestros derechos como profesores. La junta escolar nos controla a qué hora llegamos, a qué hora salimos. Y algunos padres de familia a veces incurren, ¿no? En el error en que van y le dicen directamente al profesor, ¿qué le dice? Señor profesor, ¿por qué usted está llegando muy tarde? Son cada vez que llega tarde, ¿no? Entonces, en vez que ese dirigente de padre de familia vaya y lo ubica al director, le diga, señor director, mire, el profesor Juan Pérez está llegando en la semana 2 veces, ¿no? Y por favor, quiero pedirle que pueda conversar con ese profesor. Creo que ese debe ser el conducto regular, ¿no? Tomando en cuenta su manual de funciones de cada autoridad. Participativa, ¿no? Tomando en cuenta que todos los consejos de maestros, por ejemplo, tienen que están ahí los padres de familia como representantes, ¿no? de lo que se va a hablar en el consejo de maestros. También en los estudiantes, centro interno, ¿no? Tienen que saber qué es lo que se va a hablar, qué temas se va a hablar en el consejo de maestros para poder llegar a un consenso y trabajar todo en torno a que ese centro educativo sea un ejemplo, ¿no? Se implemente una calidad educativa descolonizadora y de calidad. Creo que tenemos que trabajar desde los colegios, ¿no? A quitarnos la mente ya de ese colonialismo que hemos vivido muchos años atrás, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de crear nuestra propia identidad cultural, capaces de poder crear nuestros propios conocimientos como estudiante, como padre de familia, como profesor. De esa forma podemos ya llevar adelante todo el proceso educativo. Y de calidad siempre pensando en mejorar. Pensando en la calidad también tienen que ver muchas cosas, ¿no? En el tema de la preparación del docente, la planificación, en el tema de que las autoridades en diferentes niveles, gobierno,
gobierno departamental, gobierno municipal, ¿no? Tienen el compromiso y la obligación en ver en qué condiciones está ese colegio. No esperar que el director vaya con una nota solicitando, por ejemplo, a la autoridad educativa del municipio que puedan acomodar un aula, el baño, falta pupitre, la típica de todo lo que pasa, ¿no? Creo que la calidad educativa parte en que las autoridades cumplan su rol como funcionario público, ¿no? Ver, por ejemplo, qué necesita acá el colegio, el módulo, qué necesita, si están en buenas condiciones su baño, tiene buena biblioteca, tiene la pizarra tan bien para que el profesor pase clase, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es parte de la calidad educativa. Si se lo dejamos solamente al profesor y al director y los otros actores de la educación no hacen nada, o sea, no podemos hablar de calidad educativa, ¿no? Y peor aún todavía si tenemos, por ejemplo, déficit de horas. Hay déficit de horas que viene arrastrando el gobierno central, ¿no? Y lo conocen las autoridades del Ministerio, ¿no?, de Educación. Y eso se tiene que cumplir los ítems para secretaria, por ejemplo, que esos ítems administrativos que a veces nunca llegaron, y nunca llegan, pocos son los que llegan. Entonces, ¿quiénes son los que pagan los profesores que no tienen ítems? Son los padres. Son los padres. Y un poco contradictorio cuando se dice que la educación fiscal es gratuita, ¿no? Y es la primera función suprema del Estado. Se contradice eso. Y tenemos que trabajar en mejorar esa situación, ¿no? En el tema de la educación, la educación es intracultural e intercultural y plurilingüe. La educación actual recoge, le decía yo al inicio, todos los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. Todas las culturas, ¿no? La intraculturalidad es lo que nos permite comunicarnos con otros pueblos culturales. Adquirir, recoger esa experiencia educativa a través del currículo regionalizado, ¿no? Entonces, con la única finalidad que se pueda seguir mejorando y sobre todo se pueda respetar los derechos de esos pueblos, ¿no? Y también el tema de la lengua, ¿no? La lengua hoy en día es muy importante para todos los funcionarios públicos que podamos y aprender un idioma originario, que hoy en día nos exigen a todos los que hemos sido directores, profesores, para ocupar un cargo o un ítem del Estado, ¿no? También tenemos en el capítulo 6 de nuestra norma constitucional, dice que la educación es interculturalidad y derecho cultural. Principalmente podemos decir que el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica, práctica, liberadora, revolucionaria, crítica y solidaria. Es bueno explicar en este sentido a qué se refiere, por ejemplo, educación abierta. Hoy en día tenemos una educación laica, por ejemplo, lo que no pasaba en el pasado. En el pasado, por ejemplo, decía que un ejemplo, ¿no? El Estado reconoce la religión católica como única y oficial. Hoy en día, por ejemplo, hay la libertad de creencia religiosa. Se lo tiene que respetar a los mormones, a los testigos de Jehová, a los evangélicos, a los ortodoxos. Es abierto. Humanista porque es más humana. Piensa en el ser humano. Aquellos que están de repente más alejados de los rincones de una localidad, tienen pues derecho a educación. Tienen la obligación el Estado de llegar a esos lugares con una educación de calidad revolucionaria para mejorar y científica, ¿no? Creo que ahí nos falta todavía mejorar en el tema del ámbito científico, porque falta que el Estado, hemos venido trabajando ya con el tema de la computadora, la computadora equipo, que muchos colegios ya lo tienen esa computadora, la equipo. Pero lamentablemente muchos colegios no tienen esa computadora equipo porque las alcaldías de algunos municipios no asumieron la responsabilidad en colocar su contraparte como presupuesto y están paralizados esos proyectos. Tantos estudiantes tenemos que son capaces, por ejemplo, excelentes estudiantes de matemática, física, y creo que es importante que se siga, por ejemplo, implementando en temas de las olimpiadas científicas.
Eso es la finalidad en que se pueda detectar aquellos estudiantes que son pues muy buenos en el tema de la matemática y la tecnología. Entonces creo que falta que todos nos trabajemos en esa línea, en que se siga trabajando en el tema en el ámbito científico. Es teórica y práctica eso, ¿no? En el pasado era solamente teórico, hoy en día es práctico. Hoy en día se califica en cuatro momentos metodológicos, ¿no? ¿No? Práctica, teoría, valoración y producción. Todo lo que el estudiante hace en la teoría tiene que ponerlo en la práctica. Producir conocimiento. Es liberadora. Ya no podemos hoy en día hablar y decir, por ejemplo, el 12 de octubre se recuerda el descubrimiento de América. Caramba, el descubrimiento de América, pero tenemos que decir cómo llegaron los españoles acá, qué hicieron los españoles acá, qué se llevaron los españoles acá, qué nos obligaron los españoles que seamos nuestros orígenes, ¿no? Violentando, matando, robándose nuestra riqueza. Entonces, los países europeos llegaron a América a saquear, a robar todas nuestras riquezas naturales, ¿no? Y hoy en día estamos como estamos, ¿no? Tratando de llegar adelante, de ser un país desarrollado, igual que los países del norte, los países europeos, ¿no? Entonces, liberador, es revolucionaria, porque tenemos que estar en constante transformación. El docente tiene que ser revolucionario. El docente, por naturaleza, pues, colega maestro, es político. En muchos grupos uno a veces debate, no hablemos de política, colega, por favor. Todos los días hacemos política por naturaleza, política educativa, política económica, política social. El maestro tiene que ser político por naturaleza. Lo que no debemos hacer son politiqueros, ¿no? También es importante, colega maestro, que van a examen de ascenso, que tenemos que ser críticos. Crítico constructivo, colega. No crítico destructivo. Hay algunos dirigentes a nivel nacional que se dedican a criticar por criticar. No aportan nada, o sea. Son críticos número 1 para la ley 070. Fueron críticos número 1, por ejemplo, cuando nos entregaban una computadora al Estado. ¿Qué nos decían? Nos decían que esa computadora nos lo van a cobrar, vamos a pagar mensualmente. Esa computadora es una forma de seguimiento de los profesores al magisterio. Falso. Totalmente falso. ¿No? Y es solidaria. Entonces, todos esos aspectos son una característica de la educación, interculturalidad y derechos culturales. Finalmente tenemos al final el Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística. Es importante tomar en cuenta acá el tema de los BTH, por ejemplo. Por eso que los BTH también es un trabajo entre el Estado y los gobiernos municipales y la gobernación, ¿no? El Estado coloca los ítems y la gobernación tiene que buscar las condiciones, también los municipios, ¿no? Para crear los centros educativos, los talleres en mecánica, en electricidad, en otro más que pueda el estudiante salir técnico humanístico. Con la finalidad que el estudiante, que después de sus 12 años de estudio, pues no sea un simple bachiller humanístico, ¿no? Sino que sea técnico también. Tantos abogados que tenemos, bueno, hay bastante competencia en todos los niveles, arquitectos, ingenieros, que hoy en día no ejercen su profesión y están trabajando de tacita, no es la realidad de nuestra vida. Nuestro medio social, hoy en día necesitamos bachilleres técnicos, que puedan trabajar y ejercer esa profesión. Y eso significa que se mueven estados en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Para hombres, también dice acá, ¿no? Para hombres y mujeres relacionadas con la vida y el trabajo y el desarrollo productivo. Con la única finalidad que ese profesional técnico humanístico pueda producir, pues, que produzca, ¿no? Que aporte, que contribuya al desarrollo en otro estado boliviano. El capítulo 6 de la educación es interculturalidad y derechos culturales. La educación fomentará el civismo, el diálogo. Es importante, ¿no? El civismo que tenemos que seguir practicando, que es un valor también, que se inserta en todos los niveles, en los colegios, universidades, todo eso. Diálogo intercultural y valores éticos morales.
El tema de los valores podemos hablar toda la noche. Es un tema muy importante. Los valores deben nacer en la familia, ¿no? Dice un dicho, por ejemplo, el estudiante, bueno, la conducta del estudiante en el colegio refleja la conducta de los padres en su casa, ¿no? Entonces, eso debe ser que en nuestra casa, por ejemplo, tenemos que educar a nuestro hijo con valores, el respeto, ¿no? Todo en la línea de la reciprocidad, el amor al prójimo, no solamente en teoría. Entonces, esos los valores incorporan la equidad de género, la no diferencia de roles, el respeto a la colores, no al racismo, por ejemplo, no a la discriminación, que también está sancionada por la ley 045 y también la Constitución manifiesta, indica no al racismo, ¿no? No a la discriminación. Que también eso está insertado en los tratados internacionales de los derechos humanos. Entonces, todo este sentido, todos los estudiantes, ¿no? Todos los actores de la sociedad, sobre todo los niños, ¿no? Se viene incorporando al sistema educativo de integración, de respeto a la familia, respeto a la cultura, respeto a la moral, el respeto a la comunicación, al diálogo permanente, intercultural, a la no violencia, ¿no? La no violencia, fíjense usted, eso es importante igual. La ley 348, por ejemplo, es una ley muy dura para todos los hombres, vamos a decir así, que sancionan, ¿no? Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia económica. Hoy en día ya no se le puede gritar a las mujeres fuerte porque lo denuncian violencia psicológica. ¿Y qué es lo que hace la autoridad del Ministerio Público, la Defensoría? Es hacer las medidas de protección. Una de las medidas de protección es abandonar la casa. Se va, ¿no? Con la única finalidad de precautelar los derechos de las mujeres y los niños que están ahí, ¿no? Pero, de repente, si ustedes se fijan y analizan eso, se está destruyendo, ¿no? La familia en sí. Por eso tiene que prevalecer en la familia la comunicación de los padres, de la madre, de los hijos, ¿no? Por eso dice la no violencia y la vigencia plena de sus derechos humanos. La educación, interculturalidad y derecho cultural. Artículo 80. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. Importante, ¿no? Paulo Freire decía que se debe educar para la vida. También decía Paulo Freire, por ejemplo, indicaba que el mejor docente es aquel que hace que los estudiantes lo superen a uno. Qué belleza, ¿no? Yo creo que esa es la satisfacción de un docente, por ver a su estudiante ya consagrado, formado con conciencia social, crítica, que sea educado de la vida para la vida. Y la ley 070 recoge muchos principios de Paulo Freire y otros grandes que están insertados ahí en esa experiencia pedagógica, ¿no? También la educación estará orientada a la formación individual, dice, y colectiva. El desarrollo de competencias, actitudes, habilidades físicas e intelectuales que vinculen la teoría con la práctica. Excelente, ¿no? Ese punto del artículo 80. El docente tiene que enfocarse, tiene que poder detectar a los estudiantes en las diferentes habilidades. Los que son buenos para matemáticas no son buenos en educación física. Los que son buenos en educación física son malos en matemáticas. ¿Acaso todos los estudiantes van a ser matemáticos? ¿Todos van a ser físicos? ¿Todos van a ser químicos? No, no, ¿eh? Por eso es que detectar las competencias, las actitudes, las habilidades físicas e intelectuales que tengan una relación estrecha entre la teoría y la práctica, ¿no? La práctica pedagógica. A la conservación y protección del medio ambiente y la biodiversidad y el territorio para vivir bien. Hoy en día estamos viviendo constante quema y chaqueo, ¿no? Hay sectores de la zona del Chaco boliviano, Teniente Alejo, Cabeza, Yacuiba, que están ardiendo. La Chiquitanía. Es una pena ver las vacas muertas por ahí, ¿no? Y vacas, ganado que llegan
a tomar agua a los pozos y no salen porque se empantanan ahí, mueren. Cuando el propietario va y trata de salvar ese ganado vacuno, o sea, ya no puede levantarse. Recientemente he tenido la experiencia de poder ver esa situación en la zona del Chaco boliviano. Por eso es importante, por ejemplo, la protección del medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo como profesores, ¿no? Y como sociedad en evitar la contaminación constante entre el medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para vivir bien de los pueblos? Entonces hay leyes también que sancionan eso. Hay personas que se están dedicando a algunos sectores a quemar el bosque, sin tomar en cuenta que ahí en esos bosques pues hay flora y fauna, animales que están en esos hábitats, ¿no? Y las consecuencias la estamos viviendo hoy en día, sin tener lluvia, sequía permanente, animales que están muriendo de hambre. Por eso es importante la conservación, hacer una política educativa con nuestros estudiantes en la protección y el medio ambiente, ¿no? Como se hablaba antes, el tema de las transversalidades, ¿no? Insertar en nuestra planificación, ¿no? También tenemos su regulación y cumplimiento serán establecidos por ley, lo que le acabo de decir. Todo lo que estamos hablando en la Constitución está establecido por ley, la ley de medio ambiente, ¿no? Entonces, eso significa, ¿no? Ahora, en el tema del capítulo 6, tenemos el tema de la educación contribuirá al fortalecimiento, a la unidad de identidad de todas y todos como parte del Estado plurinacional, así como la identidad de desarrollo cultural de los miembros de cada nación. O sea, en otras palabras, vamos a decir que el Estado reconoce las 36 etnias, las 36 culturas, su costumbre, su vestimenta, su lengua, su forma de vida. Esos saberes y conocimientos se los tienen que respetar. También están representados ellos, por ejemplo, políticamente ante el Estado, ¿no? Tienen su autoridad, sus diputados, que los representa a ellos, con la única finalidad que esos pueblos ancestrales no se desaparezcan, tengan la oportunidad, ¿no?, de vivir bien como seres humanos, ¿no?, que somos todos. En el tema del artículo 81, vamos a decir que la educación es obligatoria hasta el bachillerato. La educación física es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. Fíjense ustedes cómo, si hacemos una comparación con la anterior constitución, que nos decía, la educación es obligatoria hasta el nivel primario. Vean la diferencia. Hoy en día la educación es gratuita en todos sus niveles hasta el nivel superior. Importantísimo, ¿no? Mucho el avance. Ahora también nos indica acá que la educación es la culminación del estudio de niveles secundarios, otorgar diploma bachiller con carácter gratuito. Se lo hace. En el pasado las universidades hacían un cobro arriba de 600, 700 bolivianos, cobraban por tramitar esa diploma de bachiller. Y muchos estudiantes no tenían la posibilidad de seguir estudiando por el tema que no tenían ese monto de dinero, ¿no? Hoy en día el estudiante que se gradúa en este sistema educativo, el Estado le entrega la diploma de bachiller gratuito para que ellos sigan estudiando en las universidades o en algunos cursos técnicos, ¿no? También tenemos acá en el artículo 82 de la Constitución, nos indica que el Estado garantiza el acceso a la educación y a la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. Todos los estudiantes, niños, niñas, tienen el derecho a recibir educación. Es un derecho constitucional. Ahora, ¿cómo el Estado ha venido incentivando la permanencia de la educación? Ejemplo, el bono Juancito Pinto. Es un premio a la permanencia. Esos jóvenes, niños, han estudiado estos 12 años para que sea alguien en la vida, ¿no? En plena desigualdad. Los niños y las niñas no pueden ser discriminados en colegio. Si existen algunas niñas embarazadas, tienen los mismos derechos que una niña normal. Se lo tienen que atender en las mismas condiciones, ¿no?, de oportunidades. También tenemos que el Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos
posibilidades económicas para que accedan a diferentes niveles del sistema educativo mediante el recurso económico, programa, alimentación, vestimenta y residencia de estudio. Eso quiere decir que el Estado tiene que trabajar. Hay muchos niños que están en áreas dispersas, que no tienen acceso, por ejemplo, a una educación. Pero el Estado tiene que llegar, como lo ha hecho en el pasado, que tiene que seguir llegando a esos lugares mucho más lejanos que son vulnerables para que esos niños puedan estudiar como un derecho que estableció la Constitución, ¿no? También el tema de las becas estudiantes, se dará beca para que puedan estudiar en el exterior. Aquí, por ejemplo, volviendo un poquito atrás, si ustedes se dan cuenta, el Estado, por ejemplo, da un premio a los bachilleres, ¿no? De 1.000 bolivianos. Bueno, daba. Ojalá que se siga dando ese premio para que los estudiantes puedan motivarse y seguir estudiando, ¿no? Todos los niños, niñas, adolescentes, dice también que tienen con talentos destacados, tienen educativamente con métodos de formación. Hoy en día, a través de la comisión pedagógica de cada colegio, pues tienen que evaluar eso. O sea, hay un estudiante que tiene las condiciones mucho más adelantadas que otro estudiante, se tiene que adaptar, hacer las adaptaciones curriculares pensando en ese estudiante, ¿no? Entonces, eso la comisión pedagógica tiene que evaluarlo y hacer respectivo informe a la dirección, ¿no? También nos indica que el artículo 83 reconoce y garantiza la participación social y participación comunitaria de todos los padres de familia en el sistema educativo. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Que el padre, a través de la Junta Escolar, tiene un rol importante en el aprendizaje y la formación de los estudiantes. Y también en el proceso de enseñanza. Siempre pensando en la calidad educativa, ¿no? Muchas juntas escolares se hacen elegir presidenta de junta, pero siempre no piensan en el colegio, piensan solamente en su bolsillo, ¿no? Sacar plata, no rendir cuentas, no ser transparente. Y quien queda mal es el colegio en sí, ¿no? Ni el director, es el colegio y la junta escolar. El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo y a través de su programa acorde con realidades culturales y lingüísticas de la población. Es importante eso también, ¿no? Ha habido programas de alfabetización que ha implementado el Estado boliviano para poder capacitar a aquellas personas que no tuvieran su oportunidad de seguir estudiando. Inclusive ha habido métodos que los profesores, por ejemplo, los profesores puedan tener grupos de estudiantes mayor edad y se le iba a ascender con una categoría, no sé en qué era quedado, pero había, no tengo conocimiento que sí había, y es la única. Yo creo que el tema del problema del analfabetismo es tarea de todo, ¿no? Tarea de todo, que creo que yo, inclusive yo pensaba y me decía que debería ser un requisito importante para todos los bachilleres, ¿no? Poder graduarse y presentar a su padre, a una persona de la familia o a un vecino pueda tener, que le haya enseñado a leer y a escribir, ¿no? Entonces es importante seguir trabajando porque es tarea de todo eso. También indica que el Estado promoverá, garantizará la educación permanente de los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, con talento extraordinario, aprendizaje. Si ustedes se fijan en el tema de los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, hay centros educativos, hay profesores de la especialidad que enseñan a esos estudiantes con discapacidad, ¿no? Entonces se está trabajando eso, ¿no? Entonces hay niños con talentos especiales, con conocimientos especiales, que no son sordos, mudos, ¿no? En temas con discapacidades mentales y otro problema más que el Estado tiene que seguir apoyándolos con el tema de ítem, infraestructura, principios de valores, que también son parte de la currícula nacional, ¿no? En el artículo 86 indica que los centros educativos se reconocerá y garantizar la libertad de creencia, conciencia de fe, es lo que le decía al inicio. Si existen alumnos que son de diferentes creencias,
Yo como profesor que soy católico, no le puedo obligar a un niño que es de Testigo de Jehová que siga mis creencias religiosas de mí. Tengo que respetarle su fe religiosa. No, por ejemplo, los sabatistas, pues, no trabajan, no pasan clases los sábados. Pues tienen que respetar, porque el Estado es un sistema laico, ¿no? Diferencia de creencia religiosa. Entonces, también si un alumno sigue practicando las creencias de nuestros ancestros, por ejemplo, ¿no? Conocer la Pachamama, los ritos, rituales, ¿no? Ver el tema de la creencia del universo, hay que respetarlo. Eso es lo bueno que nuestro país es, pues, multiétnico y pluricultural. Tenemos diferentes etnias culturales. No podemos discriminarlo, no podemos satanizarlo a ese niño o niña. Entonces, sin ninguna imposición dogmática, y más bien tenemos que fortalecer esos saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas originarios, que está establecida en la Constitución, está establecida en la Ley 070. También tenemos, en estos centros no se discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y alumnos con opción religiosa. Yo le expliqué eso, está claro, ¿no? También tenemos en LICA, por ejemplo, se reconoce y se respeta el funcionamiento de unidad educativa de convenio con fines de servicio social. Bien. Con acceso libre, sin fines de lucro. Bien, de acuerdo. Que se deberán funcionar bajo la autorización de las autoridades públicas, respetando el derecho de la administración de las entidades religiosas. Excelente. Creo que estos colegios, por ejemplo, si tienen un fin social, de ayudar hay colegios así, de ayudar a los padres que son de escasos recursos, al estudiante, ¿no? Creo que bienvenido. Pero lo que no estoy de acuerdo es que los colegios de convenio traten de vulnerar derechos a los profesores, ¿no? Muchas veces decían, yo trabajo en colegio de convenio, no puedo ir a una asamblea nacional, a una asamblea convocada por la federación. Negativo. El profesor, está bien que nos sigamos actualizando, está bien, pero que no nos obliguen, no nos sometan. Tenemos derecho también a poder expresarnos, o sea, que no nos prohíban. Inclusive yo la experiencia que he sido dirigente, han habido colegios de convenio que no les permitían tener célula sindical. Se ha tenido que intervenir esos colegios como dirigente, como dirigente de la federación, hemos tenido que intervenir eso. Los derechos de los profesores hasta ser representados sindicalmente, también está establecido en la Constitución, al fuero sindical, a la inviolabilidad de su derecho sindical. Entonces, eso es lo negativo. Pero después la calidad educativa, bien, excelente. Que se siga trabajando eso sin enmarcarse a lo que establece nuestra Constitución, nuestras leyes y sobre todo el currículo base, ¿no? También el artículo 88 se reconoce y se respeta el funcionamiento de la unidad educativa privada de todo nivel y modalidad. También eso ahí, por ejemplo, los colegios particulares están respetados por la Constitución. Pero también eso no quiere decir, colega maestro, que esos colegios particulares no pueden estar, o sea, porque son colegios particulares, no pueden hacer lo que ellos quieran hacer, ¿no? Ellos tienen que someterse al currículo base de enseñanza, tienen que someterse a las normas constitucionales y con relación a las pensiones, por ejemplo, tienen que el Estado aprueba la pensión mínima que se tiene que subir todos los años, ¿no? Algunos colegios particulares a veces han abusado, ¿no? Y siguen abusando en el tema de la mensualidad. Si no pagan mensualidades, no le entregan la libreta, no lo dejan entrar a los estudiantes al colegio, y eso la ley lo prohíbe. Ni en los colegios fiscales, ni en los colegios particulares no se puede dejar estudiante afuera del colegio. Se lo tienen que ingresar dentro del colegio, porque hay sanciones. Se le vulnera el derecho a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos también que seguimiento a la medición y evaluación. El Estado, a través de su eje central, tiene, ¿no? una institución que mide la calidad educativa.
y se ha venido haciendo, ¿no? En los diferentes niveles, como sea a nivel primario, secundario, ¿no? ¿Cuál es el nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que estar de acuerdo con el tema de la UNESCO, ¿no? A nivel mundial, ¿no? El Estado reconocerá la vigencia del Instituto de Formación Humanístico, Técnica, Tecnológica a nivel en medio superior, previo cumplimiento de condiciones y requisitos establecidos por ley. No pueden haber centros educativos o institutos educativos superior técnicos que no tengan las respectivas resoluciones ministeriales, ¿no? Permiso. Ha habido varios centros educativos que se han cerrado, han estafado a los estudiantes, le han cobrado mensualidades, y cuando iban a recoger su título profesional de técnico magnítico, no había. No, el ministerio no se hacía responsable porque no estaba reconocido, era ilegal, y han procedido a clausurarlo, ¿no? Bueno, eso sería por esta noche, señores colegas maestros. Sin antes poder despedirme, yo voy a hacer algunas preguntas que ustedes puedan llegar a reflexionarlo en su casa, ¿no? Como por ejemplo, él dice, ¿qué dice la Constitución Política del Estado con el Estado plurinacional? ¿Qué nos indica? Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario libre, independiente, soberano, democrático, intercultural y descentralizado. Lo encontramos en el artículo tanto de la Constitución. Eso lo investiga usted en su casa. ¿Cómo está dividida la Constitución? ¿Cuántos artículos tiene? ¿Cuántas disposiciones transitorias tiene? ¿Cuántas disposiciones abrogatorias? ¿Y cuántas disposiciones finales? ¿No? También tenemos en 5 dice, ¿no? La educación es la educación fiscal y gratuita es la función suprema del Estado, ¿no? Y eso no se va a olvidar ni en fiesta de Todos Santos, colegas. ¿Qué es la Constitución Política del Estado? Obviamente que es una ley suprema del Estado, ¿no? No puede haber ninguna ley que pueda estar por encima de nuestra Constitución. Si lo hubiera, es una ley inconstitucional, es ilegal. La Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna, ¿no? Es la que están instituyendo nuestros derechos fundamentales, fundamentalísimos, ¿no? Los derechos políticos, sociales, todo enmarca en nuestra Constitución. Entonces, esos aspectos que sirvan para su análisis de ustedes, y bueno, si antes también de comentarnos con relación, hoy en día se está hablando bastante del tema de lo que se llama el tema del proyecto de ley de reglamento de la Asamblea Legislativa. Como ustedes lo dicen, proyecto de ley, dice. Proyecto de ley, no dice ley. Que eso, por ejemplo, también está en debate hoy en día, ¿no? No tenemos por aquí nosotros alarmarnos, preocuparnos en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido es que si se tiene, en realidad, vamos a decir claro, ¿no? Los 2 tercios también es un espacio democrático. Permite que se pueda disentir las otras opiniones de otros sectores, de otras fuerzas políticas. Pero eso no quiere decir que también se vulneren derechos constitucionales, ¿no? En nuestros últimos meses hemos tenido vulneración de derechos constitucionales. El derecho a la libertad se nos ha prohibido. No podíamos manifestarnos porque todos nos tildaban de sediciosos. Fíjense ustedes, para que también ustedes puedan hacer análisis, ¿no? Eso quiere decir muchas veces que seamos más, que tenemos que profundizar nuestra democracia en nuestro país. ¿Para qué? Para que todos vivamos armonía, sin discriminar, pero también la minoría tiene que respetar los derechos de la mayoría. Esa es la democracia. ¿Ya? Bueno, eso sería todo por hoy, puede que me haya excedido en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecerle también nuevamente al licenciado Sierra por permitirme, ¿no?, poder transmitir mi experiencia en la vida pedagógica, en la vida a nivel jurídica y también en la vida sindical, ¿no? Muchas gracias, licenciado Carmelo. Agradecido soy yo, Agradecerle por Lice, su muchas gracias. predisposición, su
por su tiempo y pedirle también que no nos abandone todavía, esperando hasta el final, como hemos venido haciendo en las otras disertaciones, esperando de que hubiese algunas preguntas para usted correspondiente a su exposición. Estamos atentos al mensajero de todos los colegas que están presentes. Yo quiero infinitamente agradecer a Aprendiendo en Línea, a la página Abelinos de Bolivia y a la página de Frente Fans Magisterio, que son los que nos permiten llegar a una mayoría de asistentes, especialmente a los profesores que están estudiando, preparándose para el examen de ascenso de categoría. Hoy es el turno del licenciado Yacid Jaimes. Él es profesor, ya lo indicábamos, de Ciencias Sociales. Él está en la tercera categoría, postulando a la segunda. Me olvidaba decir, el profesor Carmelo está postulando a la primera categoría. Como vemos, entonces son dos profesionales, dos colegas que ya tienen experiencia en el campo tanto educativo como la experiencia de haber dado un examen para aprobar el ascenso. Postulando a la cero, decía, dice, a la cero está postulando, muy bien. Claro. Entonces, licenciado Yacid entra entonces en este momento con el modelo educativo sociocomunitario Ley 070. Adelante, licenciado Yacid. Los presentes, vamos a ya comenzar con el tema que nos toca ahora, ¿no? El tema de por qué surge el modelo educativo y el modelo educativo con la nueva educación en Bolivia. ¿Por qué surge el modelo educativo? De principio, nosotros estamos viendo que la educación desde un tiempo a esta parte ha ido tornándose desde una educación donde solo se repetía, donde solo se memorizaba, a otro tipo de educación, ¿no? La educación colonial que hemos tenido antes era solamente la idea de transmitir conocimientos. Entonces nosotros a partir de ahora vamos a explicar un poquito cuáles son los motivos de este modelo educativo sociocomunitario productivo. También vamos a ver que la educación no respondía al lugar donde vivimos. Muchas veces nosotros hemos aprendido en la escuela, en el colegio, que la educación pasábamos algunos contenidos con algunos ejemplos que nosotros no habíamos conocido en nuestra vida. Por ejemplo, una jirafa o un león, así palpando, ¿no? Entonces, también uno de los motivos por el que ha surgido el modelo educativo ha sido la ausencia de saberes y conocimientos de los pueblos indígenas y la educación que no ha permitido salir de los problemas estructurales de nuestro país. Entonces, estas cuatro problemáticas no resueltas por la educación anterior, por el modelo de educación anterior, ha hecho que la necesidad imperante para que surja el modelo educativo sociocomunitario productivo. Vamos a irnos adentrando un poco más en este modelo y nos vamos a ir a la siguiente página, por favor. Vamos a ver que nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo ha sido construcción desde
que se ha un poco promulgado la ley 070 en diciembre del 2010 por una necesidad de que nosotros necesitábamos un modelo que responda a nuestras necesidades, a nuestras problemáticas. Es por eso que este modelo es pertinente porque responde a las necesidades y las problemáticas de nuestra comunidad, promueve la formación integral de las y los estudiantes, es productivo porque está orientado a la formación técnica y tecnológica. También el modelo educativo tiene una orientación pedagógica transformadora a partir de la descolonización. Promueve la producción de conocimientos en todas las áreas. Este es un factor muy importante porque cuando ha empezado a surgir el modelo educativo, las voces contradictorias hablaban sobre que el modelo iba a hacer que nuestros estudiantes iban a producir, ¿no? Producir, pero producir papa, producir camote, y ahí empezaban, ¿no? Las personas, las que no habían leído todavía el tema del modelo, decían, no, ¿cómo mi hijo va a ir a producir papa en el colegio si quién tiene que ir a aprender y no sé qué? Entonces, la idea de producir no solamente es producir o aprender a producir, sino que producir. Pueden producir textos, pueden producir canciones, pueden producir miles de cosas. Entonces, esa es la dirección que nos indicaba el modelo educativo, ¿no? También es comunitario porque promueve la participación de toda una comunidad a partir de los consejos, a partir de la participación de instituciones que no precisamente estén dentro del espacio comunitario de aprendizaje, dentro de la unidad educativa, sino que están fuera, que también pueden aprender, ¿no? Entonces, esa es y esas son las características del modelo educativo. Ahora nos vamos a ir un poquito enfocando a las bases y los enfoques del modelo educativo. Las bases vamos a ver primero que son 4 bases del modelo. Un enfoque, vamos a ir con los enfoques. Los enfoques también son 4. El enfoque integral holístico que promueve la formación de los valores desde el ser, también del saber con los conocimientos y el desarrollo del pensamiento. El hacer hace mucho porque trabaja con las capacidades productivas y creativas que tiene el estudiante, ¿no? Y el decidir también en armonía con la madre tierra y el cambio de percepción que tiene, ¿no? Los enfoques del modelo también es productivo, como decíamos anteriormente. El enfoque tiene una forma de que los estudiantes, con sus capacidades y cualidades, puedan producir en orientación a producir cambios en la sociedad, ¿no? A partir de todo el aprendizaje de los contenidos y todo aquello, vamos a ir desarrollando estas cualidades, ¿no? Fortaleciendo también las capacidades. Es comunitario porque aprendemos a través del diálogo y la escucha a la comunidad, porque a partir de ello ya no es solamente entre las 4 paredes, sino que a partir de ello se va a ir trabajando con la comunidad. Y es descolonizador, ¿no? Decía que la educación busca la descolonización, lo que implica que formar hombres y mujeres transformen la realidad. Esa es la idea, no solamente de decir todo lo que he aprendido, todo lo occidental, ya no lo voy a utilizar, no es así, sino que lo descolonizador es tratar de que nuestra realidad se transforme y el estudiante tiene que ir viendo esa transformación y ir generando la transformación como sujetos transformadores en un proyecto de sociedad general. Las bases del modelo también son 4. Las bases del modelo vamos a ir viendo que ¿de dónde surge el modelo educativo? Ya hemos visto las problemáticas que no se han ido resolviendo, pero este modelo educativo sociocomunitario productivo tiene 4 bases principales. Una de las bases muy importantes son las escuelas indigenales, las escuelas que en todo el país los pueblos indígenas han ido comprendiendo que su educación es muy importante para su liberación. Desde 1800 a 1900 se han ido desarrollando escuelas clandestinas donde se han ido recuperando los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces, las escuelas indigenales es una de las bases del modelo. La otra base es la educación popular, que ha sostenido una educación en base al contexto histórico en que vivimos. El conocimiento
construido de forma colectiva, la educación popular. El histórico cultural de Vygotsky, bueno, personas que aprenden con interacción con los demás, tomando en cuenta el lugar donde viven y la cultura, realzando también la intraculturalidad, la interculturalidad de la misma manera. Y desde ya, muchos ya lo habían conocido también, la escuela de Warisata, que buscaba la liberación del indio, ¿no? Entre comillas, porque a través de la educación ellos recuperaban sus saberes y conocimientos y a partir de ello articulaban la escuela conjuntamente con el ayllu, porque la escuela no tiene que estar separado, decían, no tiene que estar disperso, sino que tiene que ir trabajando. La escuela también tiene que apoyar a la comunidad, al ayllu. Entonces, esa era la ideología, la cosmovisión que ellos tenían, y a partir de eso también tienen como bases del modelo la escuela de Warisata. Entonces, si nos preguntan en el examen cuáles son las bases del modelo, no tenemos que confundirnos. Es la educación popular, las ideologías de Occidente se podría decir con Vygotsky, escuela de Warisata y las escuelas indigenales. Vamos a proseguir. Para ello vamos a ir conociendo cómo se organizan las áreas y saberes y conocimientos en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Antes, en los modelos anteriores, teníamos las áreas dispersas, separadas, ¿no? Entonces, a partir de la implementación del modelo educativo, las áreas ya se han ido conformando por campos, por diversos campos. Tenemos 4 campos y en esos campos van a estar agrupadas áreas para que vayan yendo trabajando. Por ejemplo, tenemos el área de vida, tierra y territorio. Tenemos el área de cosmos y pensamiento, los campos, ¿no? Campos de comunidad y sociedad y campos de ciencia, tecnología y producción. Por ejemplo, vida, tierra y territorio. En el campo de vida, tierra y territorio tenemos las siguientes áreas: biología, geografía, física y química. ¿Por qué están agrupadas? Porque normalmente estas áreas van a ir trabajando promoviendo la conciencia armónica y recíproca entre el ser humano y la naturaleza, desarrollando procesos educativos orientados a la preservación de la vida. Entonces, las áreas van a ir trabajando y van a ir de manera concatenada trabajando en ese aspecto. El campo cosmos y pensamiento tiene las áreas de valores espiritual y religión y cosmovisiones, filosofía y psicología. Entonces, estas áreas van a ir a promover el diálogo intercultural, que es muy necesario. Hablaba hace rato el licenciado Carmelo, que nuestro Estado plurinacional es laico, entonces tiene que respetar las diferentes creencias. Vamos a continuar con el campo ciencia, tecnología y producción. El campo es ya con menos áreas, es la más chiquita, que dice que son las áreas de matemática, técnica, tecnológica. Aquí también entra el BTH, por así decirlo, ¿no? Es orientado al desarrollo de las capacidades y habilidades teórico-prácticas ligadas a la producción. Aquí vamos a ir trabajando y viendo que las matemáticas y la tecnología van juntos, ¿no? Y el otro campo, por último, es el campo de comunidad y sociedad. Este campo es el más ampuloso, se podría decir. En este campo están las áreas de ciencias sociales, educación musical, comunicación y lenguaje, artes plásticas, educación física. Entonces, todas estas áreas van trabajando con un sentido, ¿no? La respuesta de recuperar desde la educación el sentido comunitario de la vida, practicando en los pueblos indígenas, originarios y campesinos, ¿no? Entonces, esos son los 4 campos que muchos de los maestros ya los conocemos, pero no está de más recordarlo, ¿no? Los elementos curriculares que todo el rato nos van metiendo a la cabecita en los diferentes cursos que hemos tenido en UNEFCO, en Profocom, en la licenciatura, en los diplomados que hemos tenido en BTH, gestión, lengua oral y escrita. Entonces, todos los diplomados han ido trabajando conjuntamente para establecer el modelo educativo mediante estos elementos curriculares. Por ejemplo, el modelo educativo
desarrolla las habilidades, cualidades y capacidades y potencialidades mediante las 4 dimensiones. Nos van a preguntar en el examen cuáles son las dimensiones en el modelo educativo. Tenemos que responder sencillamente: ser, saber, hacer y decidir. ¿Qué es el ser? El ser son sentimientos, son valores, son principios, ¿no? Entonces, a partir del ser, yo voy a ir a conocer, pero voy a saber. Tengo que saber, y el saber son los saberes de conocimientos, tanto locales y universales. Las voces que van criticando al modelo van y dicen: no, este es un modelo indigenista. Para nada. Este modelo educativo sociocomunitario productivo enfatiza mucho, si los saberes locales, también los saberes de las culturas de los pueblos indígenas originarios y campesinos, pero también de manera paralela los conocimientos universales, ¿no? Saber. Luego del ser y saber está el hacer. El hacer ya es donde el estudiante desarrolla sus capacidades a partir de lo aprendido con el saber y con el ser, ¿no? Y el decidir es ya es el cambio de mentalidad, ¿no? El decidir se expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico y propositivo. ¿Qué es lo que he aprendido? Y todo lo que he aprendido se va a ir materializando en la comunidad. Ese es el objetivo, ¿no? de las dimensiones. Ese es más o menos el camino. Y todo este camino se va a ir trabajando con un objetivo holístico. El objetivo holístico son orientaciones integrales y holísticas que guían los procesos. Por ejemplo, en el objetivo están las 4 dimensiones: el ser, saber, hacer y decidir. Por ejemplo, ahí tenemos un objetivo holístico que dice: valoramos la importancia de los seres vivos. ¿Qué estamos haciendo? Valorar, ¿no? ¿Mediante qué? El saber, mediante el estudio y análisis del aparato respiratorio. Entonces, ahí está nuestro saber. Nuestro hacer tendría que ser a través de la observación, manipulación y experimentación en los laboratorios. Eso es lo que voy a hacer con mis estudiantes. Y posteriormente voy a mí decidir, ¿no? Entonces, de esa manera voy a ir trabajando nuestras orientaciones, nuestros objetivos holísticos. Las temáticas orientadoras también son parte de los elementos curriculares que promueven los saberes y conocimientos, que los saberes y conocimientos sean abordados a través de relaciones complementarias entre cada uno de ellos en una educación integral. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Ya, entonces, las temáticas orientadoras vamos a irlo viendo en el currículo base. Las temáticas orientadoras son 2 para primaria y son 2 para secundaria, ¿no? Secundaria comunitaria productiva. Las temáticas orientadoras cambian según las necesidades históricas del país, año tras año. Vamos a ir viendo eso en... Bueno, de esta manera podemos ver los ejes articuladores, el objetivo holístico, la temática orientadora, los contenidos, el contenido currículo base, currículo regionalizado y también tenemos el currículo diversificado, ¿no? También tenemos los momentos metodológicos y los resultados y productos. Todo esto son los elementos de la planificación curricular en el modelo educativo sociocomunitario productivo. Quizás son temas que ya estamos manejando como maestros, ¿no? Tal vez este año se ha hecho una pausa, por así decirlo, por el tema de la pandemia, por el tema de los conflictos sociales, pero este es el modelo educativo que nosotros estamos llevando a cabo, desarrollando como Bolivia. Saberes y conocimientos, los ejes articuladores también son 4. Los ejes articuladores: educación intracultural, intercultural y plurilingüe. El otro eje articulador sería la educación en valores sociocomunitarios.
la educación para la producción y la educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria. Entonces, esos son los 4 ejes articuladores del modelo educativo sociocomunitario productivo. Cuando nos pregunten en el examen, ya vamos a ir viendo que todos estos ejes articuladores van a ir uniendo, concatenando con los saberes, los campos de saberes y conocimientos, ¿no? Los campos y las áreas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ejes articuladores. Si vemos la imagen, los estudiantes están con instrumentos musicales. Entonces, en música, la educación en valores sociocomunitarios al compartir una experiencia con respeto. Estamos trabajando, aparte de tocar instrumentos, los estudiantes están relacionándose entre ellos, están interactuando entre ellos, ¿no? Entonces, también ahí se ve el ser. Con educación para la producción al incentivarlos a crear sus propias canciones, la educación productiva, que ellos produzcan. Además del área de música, ¿qué otras áreas pueden estar desarrollando? La lectura, el lenguaje, ¿no? Educación intercultural y plurilingüe al interpretar diferentes melodías de lugares distintos, ¿no? Muchas veces nosotros solamente agarrábamos, si estudiábamos en Oruro o en Cochabamba, la zampoña. Entonces, solamente con la zampoña estábamos, o con la quena, o con el charango. Entonces, la idea es utilizar diferentes instrumentos, violín, guitarra y todo aquello, también con diferentes temas musicales y de esa manera ampliar, ¿no? Porque somos un estado plurinacional y tenemos reconocidas 33 pueblos y naciones indígenas originarias y a partir de ello vamos a ir desarrollando eso, ¿no? Bueno, ese era un ejemplo. Ahora vamos a ir observando y analizando el siguiente cuadro. ¿Cómo era la educación con los contenidos tradicionales? Si se fijan ahí en el cuadrito verde está geometría, en cosmovisión, en filosofía, vamos a llevarla a adolescencia y en artes plásticas el dibujo artístico, listo. Así eran los contenidos tradicionales, así eran los contenidos tradicionales que incluso nosotros habíamos llevado en años anteriores. Con el nuevo enfoque del modelo educativo sociocomunitario productivo, el contenido se va articulando con los enfoques del modelo. Entonces dice, la geometría ya no solamente se lleva la geometría, sino la geometría y sus relaciones con el entorno natural y cultural. Entonces ya no solamente voy a agarrar la geometría como algo frío, seco, ¿no? Sino que le voy a poner un aditamento más para que el estudiante tenga la idea de que la geometría no solamente es algo que puede estar en las hojas del cuaderno, sino que también puede estar en la vida fuera del colegio y todo lo demás, fuera de la unidad educativa. La adolescencia, ¿no? Proyectos de vida, procesos biopsicosociales. El dibujo artístico, expresiones artísticas de la naturaleza y las culturas, ¿no? Entonces, a partir de eso ya no solamente voy a tener un trabajo en dibujo técnico o en artes plásticas en los papeles, sino que voy a ir trabajando con la comunidad. Los momentos metodológicos, es muy importante también, a veces nos confunden o nos hacen confundir o nos confundimos, tal vez por el nerviosismo y todo aquello, cuáles son los momentos metodológicos y ponemos ser, saber, hacer y decidir, ¿no? Entonces los momentos metodológicos ponemos práctica, teoría, valoración y producción. La práctica partimos desde la experiencia, desde el contacto directo con la realidad y desde la experimentación. Esas tres maneras de la práctica. La teoría, reflexionar críticamente los contenidos teóricos para hacer uso crítico y creativo de los mismos, ¿no? La valoración es el momento de la reflexión, donde los estudiantes ya van a ir viendo de todo lo que han realizado en la práctica, en la teoría, vamos a ir reflexionando para posteriormente producir, ¿no? En la producción integra la práctica, la teoría, la valoración. O sea, todo ese conglomerado vamos a ir y vamos a realizar actividades que podemos tocar y ver, ¿no? Tangibles o intangibles. Entonces, esos son los momentos metodológicos. Práctica, teoría, valoración y producción. Bueno, vamos a continuar.
Aquí está el ejemplo de la práctica. Salimos al aula y recogemos muestras de agua de la pila del patio, dice, del grifo de la cocina, de un charco, de un florero. Si estamos cerca de un río o vertiente, también podemos una muestra de agua, observamos características de nuestras muestras, ¿no? Entonces, con los estudiantes hemos salido a la comunidad, afuera del colegio, o tal vez adentro también, ¿no? Entonces, no solamente hablamos del modelo y decimos, tenemos que salir del colegio siempre, no. También la práctica se puede hacer dentro del colegio, ¿no? Entonces, dentro de la unidad educativa, dentro del espacio comunitario de aprendizaje. Entonces, vamos posterior a la práctica, volvemos al aula y vemos la teoría. Podemos observar un video, podemos identificar mapas con respecto a la diversidad de fuentes naturales de agua. Vamos a ir después a la valoración, que hacemos un debate sobre la importancia y utilidad del agua, reflexionamos con nuestros estudiantes y luego de ello vamos a la producción. Ahí el maestro tiene toda la potestad y la capacidad de realizar diferentes actividades, ¿no? Aquí un ejemplo dice, realiza carteles de concientización, aprenden a elaborar un filtro de agua casero. Entonces, ese más o menos es el camino que nos ayuda, que dicta el modelo para realizar el proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Y dicho ya el ejemplo, el modelo educativo busca resolver las problemáticas que no han sido atendidas, ¿no? Lo hemos dicho al principio, no está de más recalcarlo, que nuestras problemáticas no atendidas son la escuela separada de su realidad, la dependencia económica, la escuela no respondía a los problemas y a las necesidades y tampoco no se daba la importancia a los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Entonces, esas problemáticas y no resueltas se han ido buscando cómo resolverlas a partir del modelo educativo sociocomunitario productivo. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra cómo era antes del modelo la división, ¿no? Los niveles de educación. Por ejemplo, teníamos el kinder, pre-kinder, primer ciclo de primaria, algunos de nosotros estábamos en intermedio incluso, ¿no? Sexto, séptimo y octavo, para luego recién llegar a primero medio, segundo medio, tercero y cuarto medio era la promoción. En el modelo educativo sociocomunitario se ha ido diferenciando aquello, ¿no? Nivel inicial, que es la educación inicial en familia comunitaria, posteriormente 6 años de primaria comunitaria vocacional y 6 años de secundaria comunitaria productiva. Entonces esas son las diferencias sobre los niveles en educación regular. Bueno, para ya ir casi cerrando, el tema de la evaluación participativa en el modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿Cómo evaluamos en el modelo? En el modelo educativo vamos a ir evaluando constantemente. ¿Por qué? Porque antes la evaluación solamente era memorística y repetitiva. Examen al final del trimestre, porque antes era trimestre, este año también ha sido trimestre, ¿no? Años anteriores han sido trimestres y al final del trimestre un examen. Te aplazabas en el examen, te aplazabas en el trimestre, ¿no? Entonces, solamente se daba importancia al examen y nada más. El profesor era quien evaluaba sin dar oportunidad a los estudiantes. Entonces, contraponiéndonos a todo esto, en el modelo educativo la educación es constante, desde el inicio hasta el final, y vamos a ir evaluando en el ser, en el saber, en el hacer y en el decidir. De esa manera vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, los contenidos que se evaluaban como
secciones separadas, matemáticas, matemáticas, biología, biología. Y el profesor ha visto la manera en el modelo educativo que todos esos contenidos se podían concatenar en base a un proyecto socioproductivo, que más adelante vamos a detallar tal vez su organización. Bueno, la evaluación tiene todas estas características. La evaluación es integral porque permite el logro del desarrollo de las dimensiones. El estudiante va a ser evaluado en el ser, en el saber, en el hacer y en el decidir. También es holística porque permite comprender la valoración de todo en convivencia y armonía y complementariedad de la madre tierra, el cosmos y la diversión espiritual de la vida. Es orientadora porque a partir de eso brinda la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, a tomar decisiones el estudiante, ¿no? Es científica porque es un proceso organizado, observa, recopila, sistematiza, interpreta información y eso le permite también comprender los logros y las dificultades en las y los estudiantes. También la evaluación es flexible porque permite aplicar una variedad de estrategias y no solamente una, como decíamos hace rato, ¿no? Es permanente, es constante, porque se aplica de forma continua durante los procesos de enseñanza. No vamos a evaluar, o nuestros estudiantes no van a ser evaluados de manera única, sino que vamos a ir desarrollando y evaluando a la par, ¿no? Es dialógica y reflexiva porque se analizan y valoran los logros y dificultades, limitaciones, problemáticas educativas, escuchando y respetando las diferentes opiniones. Es transparente porque los procesos de valoración y generación de la información de la evaluación y enseñanza de aprendizajes y los estudiantes es clara, ¿no? Es cualitativa y también cuantitativa. Y continuamos. Listen, vamos a continuar con las diapositivas. Bueno, ya vamos a ir culminando con todo este taller virtual sobre el modelo educativo. Vamos a ver que el ser, vamos a repetir que el ser son las actitudes, los sentimientos, las emociones, como ya hemos dicho anteriormente, y los pensamientos, ¿no? El ser es la aplicación, el saber es la aplicación de los conocimientos científicos, tecnológicos y artísticos, propios, locales, pero también universales y de otros contextos, de otros países, ¿no? El hacer también son las habilidades y las destrezas manuales de las y los estudiantes, artísticas, de producción de textos, construcción de objetivos, herramientas, actividades, experimentos, actividades experimentales. Y el decidir son las actitudes que tienen los estudiantes para transformar su vida. Esa es la idea y ese es el sentido, ¿no?, de nuestra educación. ¿Con qué vamos a evaluar? El instrumento de evaluación, que no tiene nota, para el estudiante sería el cuaderno de autoevaluación del estudiante, donde puede el estudiante anotar todo aquello que sienta que le va a servir, ¿no? Entonces puede ir anotando todo aquello. Y también el maestro tiene instrumentos de evaluación. Uno de los instrumentos de evaluación va a ser tal vez su lista de cotejo. Siguiente, licenciado, va a ser su lista de cotejo. También va a tener su cuaderno pedagógico. Es un instrumento de uso obligatorio. El maestro tiene que tener su cuaderno pedagógico donde va a registrar el avance de los contenidos, de las actividades, la programación de las evaluaciones, variables evaluativas y funcionalidad de resultados y productos en su cuaderno pedagógico. También va a tener su registro diario, donde anota de manera diaria todas las actividades, las acciones, ¿no? Hablábamos siempre de Juan Pérez. Juan Pérez va a tener ahí todo lo que ha realizado, todo lo que ha hecho, ¿no?, mi estudiante Juan Pérez. El anecdotario, la libreta escolar, que es el instrumento de comunicación del estudiante con el padre de familia.
Bueno, todo el contenido va a ir desarrollándose a partir del proyecto socioproductivo. En una de las preguntas en los exámenes también aparece y dice, ¿qué es el proyecto socioproductivo? Es una estrategia metodológica. Son las actividades escolares vinculadas en el territorio que habitamos y se realizan a través del PSP, desarrollan capacidades de las y los estudiantes, ¿no? Para elaborar este PSP se han determinado una serie de pasos, lo que tienen que ver principalmente con el lugar donde se realiza, el problema para resolver, el título del PSP, que tiene que ser corto y todo aquello, sus objetivos que van a ir desarrollándose a partir de la reunión de maestros, actividades, costos para la implementación. Muchos maestros y padres de familia decían, pero que el gobierno, las alcaldías den algunos recursos para realizar este trabajo del proyecto socioproductivo, que es una estrategia metodológica. Entonces, muchas veces sentían que se necesitaba recursos económicos, pero la idea no era precisamente eso, ¿no? La idea principal del proyecto socioproductivo es que todos los maestros a la par trabajen por un solo camino, como se ve en el ejemplito en la imagen ahora, como un solo ejemplo para ir trabajando y desarrollando sus contenidos, que mi contenido sirva para ir trabajando con el PSP, ¿no? A la par, sin necesidad de, tengo 45 minutos de clases, 30 minutos voy a avanzar mi contenido y 15 minutos el PSP, no, sino que los 45 minutos tengo que ir orientando al trabajo con el proyecto socioproductivo. Esa es la idea que emana el modelo educativo sociocomunitario productivo. Hemos corrido mucho en este modelo y nos vamos a tener tal vez un espacio más para ir profundizando sobre el PSP, para ir profundizando sobre algo, pero nosotros queríamos como equipo mostrar todo esto de manera general, el modelo educativo sociocomunitario productivo, que va a entrar en el examen, estamos seguros, pero vamos a ir profundizando un poco más, ¿no? Así, Listen Ciro, hemos explicado un poco ya así de manera corrida tal vez, el modelo educativo, el surgimiento y sus principales características, ¿no? Muchas gracias por su participación. Gracias, licenciado Yesid. En verdad que muy clara la exposición y como han visto los participantes, en verdad las dos temáticas evidentemente largas y hemos visto que cada panelista ha tenido que resumir a la mínima expresión para que le alcance el tiempo. Comprometido con ustedes de pasarle las diapositivas que se han mostrado hoy en los dos grupos que se tiene, tanto en fans como de WhatsApp, como también de Telegram. Hay unas preguntas exclusivamente para usted, licenciado Yacid. De repente la duda y es general esa, ¿no? O sea, indican de que hoy, este año, y para ser más preciso, la licenciada Leni Bustamante habla de que el proceso o esta gestión hubiese cambiado el modelo sociocomunitario y productivo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Será que no habrían preguntas de esta parte de su exposición? Imagino que sí va a haber los cambios, por eso nosotros estábamos detallando de que esta vista del modelo ahora es un tanto general, ¿no? Incluso, por ejemplo, como lo decíamos anteriormente, está estipulado las clases por bimestre y este año ha sido por trimestre, ¿no? Trimestralizado y todo lo demás. Las mismas áreas se han ido queriendo recuperar o algo así, las áreas y los campos, pero eso lo vamos a ir detallando tal vez en otra oportunidad, me imagino, Ciro, para que vayamos viendo a profundidad todo esto, ¿no? Claro que sí. Entonces, para que quede claro y estemos seguros de lo que estamos haciendo, lo estamos diciendo, el modelo sociocomunitario está dentro de la bibliografía y no nos quede duda que no tendrían que salir
pregunta para el examen. Tienen que salir preguntas al examen porque se trata de una ley educativa y ustedes saben, colegas, mientras no se abrogue la ley actual, sigue vigente, ¿verdad? Si ahora, Exacto. evidentemente, al inicio de la gestión se han intentado hacer algunos cambios, etcétera. Por ejemplo, profundizaba y así del tema del PSP, que prácticamente ha sido sustituido, yo digo así, ha sido sustituido por la contingencia, Plan de ¿no? contingencia. La contingencia educativa, el plan de contingencia que estaba basado en el tema de la violencia, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos un análisis, ¿cuál de los dos tiene mayor peso, podríamos decir, ¿no? O mayor contenido? Me parece que el PSP lo supera siempre al plan de contingencia, porque el otro vendría a ser simplemente una parte de la problemática educativa y social que tenemos, ¿no? Entonces lo otro, como decías, Yesid, abarca todo un contexto socioeconómico y sociosocial, y por qué no decir sociopolítico también, Claro. en la que se viene desarrollando nuestra sociedad, ¿verdad? Para el licenciado Carmelo, si todavía está en línea, Carmelo Bozo, había aquí en verdad que todo lo que pueden escribir, colegas, como la misma posición decía, tenemos tanta democracia que somos libres de opinar. ¿Cómo decía la opinión? Mucha redundancia en la explicación. Es verdad que a veces las leyes son tan tediosas por la parte teórica que nos cuesta digerirla, como decimos, entenderla, ¿no? Y creo que el licenciado Carmelo ha sido muy explícito en la parte teórica, relacionándolo siempre con la parte práctica, especialmente en el contexto donde nos venimos desarrollando. Ahora, eso vendrán en las preguntas o no, o sea, si supiéramos qué preguntas van a venir, de repente no nos preocuparíamos mucho en estudiar, directamente nos iríamos al examen. Entonces, todo lo que está en mesa, todo lo que está en nuestra mano, todo lo que nos muestra, yo creo que es válido, siempre y cuando estemos con la intención de aprovechar al máximo todos los contenidos para poder aprobar el examen de ascenso. No sé si tiene alguna opinión, licenciado Carmelo. Sí, licenciado, evidentemente de repente podemos hablar 1 hora, 2 horas, ¿no? Con relación a la Constitución, ¿no? Hay bastantes artículos, bastantes capítulos que se puede desarrollar los derechos, deberes, principios, ¿no? Que eso nos llevaría bastante horas. Lo que yo he tratado, por ejemplo, es de priorizar el enfoque educativo, ¿no? Que eso es lo que se puntualiza en el examen de ascenso. Creo que esas críticas que han hecho referencia a los participantes, bueno, eso lo hace mejorar a uno, ¿no? Crecer para que podamos profundizar mejor, ¿no? Así es. Bueno, licenciado, y así no sé si tiene algún complemento para ir cerrando ya el programa. Tal vez detallar un poquito que durante toda esta semana y la siguiente semana nos hemos reunido como un equipo apoyados con las páginas de Abelinos de Bolivia, Aprendiendo en Línea y el Frente Fans, con la sana intención de querer fortalecer todo aquello que hemos visto pertinente desarrollarlo, ¿no? Nosotros hemos visto que todo esto que estamos hablando y que vamos a hablar está en la bibliografía y tiene que estar también en la bibliografía para el examen de ascenso. Y este es tal vez nuestro aporte como equipo FAMS para el maestro y la maestra, ¿no? Eso, Ciro. Muchas gracias, estimados panelistas, licenciado Yacid, licenciado Carmelo, por su apoyo. Mañana tenemos un programa imperdible, al igual que ya los 3 que estamos terminando. Tenemos la continuación de esta parte, que es la legislación del modelo educativo, la ley 070, con el licenciado Andrés Suárez, y planificación, colega, planificación a cargo de la licenciada Carmelosa Jaime. Este tema, para un poquito que ustedes puedan también comentar con los demás colegas, no solamente para el examen de ascenso de categoría. Ustedes saben que todos los años, a inicio de gestión, tenemos serios problemas para planificar, ¿no? Entonces,
este tema de planificación educativa también está entrando al examen, pero también va a ser muy útil para nosotros hacer nuestros programas, nuevos programas seguramente con nuevas visiones ya que vamos a tener a partir de la pandemia en la gestión 2021. Agradecido por su atención nuevamente, agradecerle a Aprendiendo en Línea, a Abelino de Bolivia y Frente FAN por hacer posible la transmisión no solamente en Santa Cruz, sino al resto del país. A todos ustedes, muy buenas noches y nos encontramos mañana a las 20:30 por el mismo canal. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto, hasta pronto.